Entonces acá tenemos el segundo tema. Vamos a diseñar las unidades de contacto, que van a ser varias, y ese tema se llama contacto múltiple, en corriente directa o corriente cruzada. Lo que hemos estudiado en este contacto único es con corriente directa o corriente cruzada, así se llama. Entonces lo mismo vamos a hacer, pero en varias unidades de contacto. Para solucionar esto, se va solucionando de unidad en unidad, desde la alimentación de la mezcla y vamos hasta donde podamos hacer la separación que podría limitar nuestros cálculos. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Se hace el cálculo de cada etapa. Por ejemplo, tenemos la etapa o la unidad de contacto 1. ¿Ya? Tenemos las alimentaciones de la mezcla y el solvente extractor con sus respectivas composiciones. De ahí va a salir un extracto con su composición y va a salir una corriente refinada. Eso es un contacto único. Como va a haber más unidades de contacto, ahora el refinado que va a salir de la unidad de contacto 2 se convierte en alimentación para la unidad de contacto 2. Y de esta unidad de contacto 2 se va a alimentar en forma cruzada la corriente de solvente extractor con su respectiva composición. Y van a salir un nuevo extracto 2 con su composición y un nuevo refinado 2 con su composición. Entonces así van continuando uno a continuación de otro las unidades de contacto. Entonces irá 2, 3 y cada vez en cada unidad de contacto el que le sigue a la unidad de contacto 1, sus corrientes de refinado constituyen a ser las alimentaciones de las unidades de contacto que van a darse a calcular. Entonces, esto lo podemos generalizar. Si yo tengo ya una unidad de contacto N, su alimentación será anotado por R-1, N-1, porque acá N-1 sería 0, que es F, acá es 2, N-1, R1, y acá sería N, N-1. Se va a alimentar una corriente a su composición correspondiente, una corriente de solvente extractor, SN, con su respectiva composición respecto al soluto. ¿Qué va a salir? Va a salir un extracto de unidad de contacto N con su respectiva composición respecto al soluto. Y sale de él también una corriente residual que es el refinado N con su respectiva composición. Si eso quiero llegar hasta el último, tendríamos que hacer una unidad N mayúscula. Ingresará la corriente del refinado N-1, o sea, de la unidad de contacto anterior, se alimenta en forma cruzada el solvente extractor con su respectiva composición y va a salir un extracto de la unidad de contacto N mayúscula y su composición. Y termina el proceso cuando encontramos el R, o sea, el refinado que sale de la última etapa de extracción, ¿ya? De la unidad de contacto último. Entonces, de esta manera se observa que para ir calculando cuántas unidades debe constar una extracción de algún contaminante de un sistema, entonces tenemos que hacer los cálculos de unidad en unidad, de esta manera. Y no es otra cosa que repetir lo que hemos hecho para cada unidad, como si fuera el estudio de cada unidad de contacto único. Así lo vamos a tratar, cada uno como contacto único. Utilizaremos solamente arrastrando datos de las corrientes que van ingresando y van saliendo a las unidades que vamos a estudiar. Esa es la manera de estudiar el de contacto múltiple. Ahora, si yo puedo generalizar, vamos a hablar, por ejemplo, de la unidad de contacto N. N, el que está acá. De este N vamos a hablar, para generalizar, de esta unidad de contacto N minúscula. Entonces yo voy a tener su mezclador. Cada unidad de contacto tiene su mezclador y su separador. A la unidad de contacto ingresa el residuo del de la unidad de contacto anterior, Rn-1, refinado. Además ingresa, con su composición por supuesto, ingresa la corriente de solvente extractor que estamos añadiendo en corriente directa o cruzada. Y va a salir
tu mezcla, ¿no? Mezcla total que sale del plato N, perdón, de la unidad del mezclador, de la etapa del mezclador. Ahora, este mezcla total que sale del mezclador ingresa al separador, sigue siendo N, ambos son N, porque ambos son las etapas de la unidad de contacto N. ¿Qué va a salir de ahí? Del separador sale un extracto con su composición respecto al soluto y sale un refinado, ya, de ese plato, perdón, del separador N y con su respectiva composición respecto al soluto. Todo eso hace una unidad de contacto, N. Es la unidad de contacto N, minúscula. Entonces, para definir cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar, porque tenemos que calcular composición de mezcla, como hemos hecho para unidad de contacto. Primero se calcula la composición de la mezcla, o sea, esta composición. Una vez que tenemos eso, calculamos ahora las corrientes, las composiciones de las corrientes y determinamos todas las composiciones y corrientes en cada unidad de contacto. ¿Qué hacemos? Como está general, hacemos un balance de materia alrededor de la unidad de contacto N. Total, eso sería, ¿no? Ingresa Rn-1 más S de N. Y sale, acá saldría M de N, acá está M de N. Respecto acá, ingresa M de N y sale EN más Rn, Rn más N. O sea, es una misma ecuación, al que llamaremos 1 y un parcial. Acá están los parciales. Una vez que tengo eso, voy a calcular la composición de la mezcla total. Esto se calcula primero. ¿Cómo lo hago? A partir de la ecuación 2, pero para la recta del separador acá, esto de acá igual a esta mezcla total, ahí hago el despeje de la composición del soluto en la mezcla total que sale del plato N. Y acá está la ecuación generalizada para cualquier plato N, para calcular la composición de la mezcla total en respecto al soluto. Luego voy a calcular las fases conjugadas. Así hemos hecho en el contacto único. Y tenemos la ecuación ya despejada. Esta es la ecuación generalizada. Aplicando la regla trapezoidal sería E es a N, acá abajo, como M es a R, no, perdón, MR es a ER. Y acá están sus composiciones. Luego, eso sería la ecuación 4 y la ecuación 5 vendría a ser simplemente para Rn. Sería por balance materia. Rn sería Mn menos En. Eso sería la ecuación. Ahora, si ustedes gustan, vuelven a calcular con la ecuación aplicando la regla de la palanca. Eso es indistinto. Acá abajo no se nota, pero está como la ecuación 5. Eso lo vamos a ver con el siguiente procedimiento. ¿Cómo hacemos el procedimiento de cálculo? Primero debemos construir nuestro triángulo equilátero o un triángulo rectángulo, si gusta, para un sistema ternario parcialmente inmiscible. ¿Ya? Triángulo equilátero, triángulo rectángulo. Entonces ahí trazamos la línea del mezclador, F1S. Luego calculamos las composiciones del soluto en la mezcla total mediante esta ecuación sobre la línea del mezclador, donde n representa el número, ¿ya?, de la unidad de contacto que se está estudiando. Es el número. Unidad de contacto 1, unidad de contacto 2, eso reemplaza n. Entonces se particulariza de la general, se particulariza en función que va asumiendo el valor de n. Una vez que hemos calculado esa composición, ya postulamos una posición para R1 y con la ayuda de la línea conjugada ubicamos E1. Luego lo unimos, siendo correcto, dice cuando los tres puntos R1, E1 y M1 son colineales. ¿Ya? Una vez que está colineal, será el correcto y luego calculamos los regímenes de las frases conjugadas utilizando nuestras dos ecuaciones. ¿Ya? Aplicando la regla trapezoidal y esto por balance de materia, aunque puedo también calcularlo por regla trapezoidal, que ya lo hemos deducido. Ese es el procedimiento. Y luego
trazamos una línea en el mezclador, no, sería en el separador R1, en el mezclador R1, ¿no es cierto? La que va a ir a la alimentación del mezclador. Y se continúa con los pasos del 2 al 5 hasta alcanzar la composición del soluto que en el refinado. O sea, lo que plantea que la composición final que debe tener este sistema debe ser tanto. Hasta alcanzar esa composición se van haciendo los cálculos de etapa en etapa. Una vez que se alcanza, contabilizamos cuántas unidades se han calculado y eso será el número de unidades de contacto que se va a utilizar para calcular ya las corrientes y su composición. ¿Cómo se observa en el gráfico? Tenemos nuestra triángulo rectángulo, la curva binodal que está de verde y su línea de conjugada que está de azul. ¿Ya? Está por el método Sherwood. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a tener que trazar la línea de balance del mezclador de la etapa de unidad de contacto 1, es el F1, con el S1. Ahí está. Una vez que tenemos eso, debemos calcular la composición de la mezcla que sale de esa unidad, del mezclador de la unidad 1. Y lo ubicamos ya sobre la línea de balance de esa primera unidad. Esta altura es la que coincide con la del cálculo que hemos hecho. Acá está. Una vez que tenemos eso, vamos a postular un R. Postulamos, ponemos una posición. Y con la ayuda de nuestra línea conjugada que está de azul, entonces trazamos esta horizontal, ¿ven? Tocamos esto y lo pivoteamos hasta acá. Una vez que tenemos los tres, lo unimos. Entonces voy a poner el pivoteo. Ya está pivoteado y lo unimos. ¿Ya? Esto va directo porque ya he hecho la última postulación de R. Por eso es que al unir la nueva recta de reparto de diseño, ¿ve? Están los tres colineales. Ahí termina. Yo pude haberlo hecho acá, hacía esto, ¿ve? Y el E salía acá arriba. Lo unía, no contenía la mezcla. Entonces, cuando he hecho varias postulaciones, he encontrado esto. M. Ya está. Entonces ya tengo R1 y E1, primera unidad de contacto. Pasemos a la segunda unidad. En la segunda unidad, la alimentación que ingresa es R1, que viene de la primera unidad de contacto. Entonces, esta es la alimentación, debo unir con S, que es la cantidad de solvente que estoy ingresando. Y sale una nueva recta de balance, pero para el mezclador. Esto está entrando al mezclador. Nuevamente calculamos la composición de la nueva mezcla, sería M2, y lo ubicamos sobre esa nueva línea del mezclador en el unidad de contacto 2. Hacemos una postulación de R, nos apoyamos en la línea conjugada y pivoteamos para hallar E sub 2. Lo unimos, si los tres están colineales, eso es lo correcto. Y con eso calculamos los R y los C. Una vez que tenemos eso, ahora R2 se convierte en la alimentación de la unidad de contacto 3 y sale una nueva línea que ingresa al mezclador. En esa línea calculamos la nueva mezcla M3 con su composición. Ubicado eso, postulamos un R, encontramos su extracto, lo unimos, si son colineales será el correcto. Ahora, estos cálculos se continúan, este R3 sería alimentación para la unidad 4, pero si yo en esta composición alcanzo la composición mínima que les pidió, ahí termina todo el proceso de diseño. Entonces, si por ejemplo me piden 0,1, ya esto es menor, de soluto 0,1, entonces esto ya es menor, ahí termina. ¿Cuántas unidades de contacto va a tener? Contamos 1, 2, 3, todos tienen 3. Entonces las unidades de contacto, en este caso son 3. Se observa claramente que se va trabajando unidad por unidad. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, hasta alcanzar la composición de refinado final que nos puede plantear el problema.
De esta manera se trabaja el diseño de múltiples unidades de contacto.